Muchas gracias, Eloína, nuevamente por la invitación y el espacio. Gracias a usted por aceptar. Con todo gusto. Tener esa cultura que sostenga la estrategia, que es estar en constante revisión. Bueno, Muy buenos días a todos. En nombre de la Junta Directiva del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá, le damos la más cordial bienvenida a la conferencia Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgos, enfoques claves para crear y proteger valor. Esta conferencia tiene como objetivo aportar a la comunidad empresarial y a nuestros asociados las buenas prácticas de gobierno corporativo que fomenten una administración transparente, equitativa, responsable y con un liderazgo ético. Presentamos a nuestro expositor en la mañana de hoy. Él es Jorge Vadillo, cuenta con más de 26 años de experiencia en auditoría interna, financiera, de gestión forense e informática. Trabaja en la compañía minera Lundin Mining Corporation como gerente de auditoría interna. Es miembro del directorio del Instituto de Auditores Internos Global. Fue presidente de la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos y fue presidente del Instituto de Auditores Internos del Ecuador y fue miembro también del directorio de Instituto de Auditores Internos en Chile. Jorge Vadillo es contador público, auditor, CPA, tiene una maestría en administración de empresas, un MBA, un diplomado en control de gestión, en gestión de la minería y en compliance corporativo. Cuenta con múltiples certificaciones profesionales y a nivel internacional es conferencista, instructor y docente universitario en los temas de su especialidad. Aprovechamos para darle las gracias al señor Vadillo por aceptar esta invitación y los dejamos pues con el webinar Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgo, enfoque clave para crear y proteger valor. Buenos días, Eloína. Buenos días a todos. Muchas gracias por la gentil invitación. Feliz de poder compartir este espacio con quienes están conectados en esta actividad, en esta mañana, y poder conversar durante este webinar sobre este tema que es tan relevante, el gobierno corporativo. Feliz de poder participar y colaborar con el Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá y conversar sobre, bueno, el gobierno corporativo y la gestión de riesgos. Cómo estos dos elementos interactúan en la organización, cuál es la relevancia y relación de ambos para proteger, para crear y para contribuir en la creación y en la protección o para contribuir en crear y proteger el valor de la organización. En esta charla vamos a conversar entonces sobre estos dos elementos relevantes, gobierno corporativo, gestión de riesgos, pero sobre todo la interacción que tienen ambos en ese sentido. Y vamos a aprovechar de revisar el modelo de las tres líneas, que es un modelo que aporta justamente en ese mismo sentido, que fue uno de los primeros documentos, en este caso en su versión 2020, en destacar, poner de relieve la importancia de esta relación, para no mirar el gobierno corporativo como algo solo o la gestión de riesgos como algo solo, sino siempre tener en mente que son dos elementos clave de el funcionamiento de una organización y que obviamente se complementan, ¿no? La propuesta de hoy es entonces hablar sobre gestión y control, esto de crear y proteger valor, gobierno corporativo y gestión de riesgos, estos dos elementos que se complementan, para luego hacer un repaso del modelo de las tres líneas que en el 2020 fue uno de los eh, documentos técnicos que destacó mucho esta relación y la importancia de esta relación entre crear y proteger valor, entre gobierno corporativo y gestión de riesgos, para luego revisar unas breves conclusiones y dejar un espacio para las preguntas que pudiesen existir. Entonces, bueno, partamos por esto de gestión y control. De ahí luego, bueno, vamos a
extrapolar esto hacia lo que es el gobierno corporativo y la gestión de riesgos. Pero iniciemos por la base. Esta trilogía que es muy importante de tenerla en mente. Objetivos, riesgos y controles. Cuando uno habla sobre todo de gestión de riesgos, y que, claro, la gestión de riesgos incluye el sistema de control interno, porque los riesgos se gestionan a través de los controles desplegados en la organización y en sus distintos procesos. Pero cuando uno habla de gestión de riesgos y controles, el génesis finalmente son los objetivos que tiene esa organización. Entonces, hay objetivos a nivel de compañía, a nivel de procesos, que pueden verse afectados por riesgos, y contra esos riesgos la organización despliega controles que puedan contribuir para mitigar, afrontar esos riesgos, esos posibles problemas de mañana. Al final del día, el riesgo es un posible problema que tiene una probabilidad, que tiene un impacto que se deben evaluar, estimar, y para los que se pone o ya existen quizá controles que me están ayudando a disminuir la probabilidad o el impacto en caso de que de llegar a materializarse, ¿no? Entonces, esta trilogía es fundamental para la gestión de riesgos, es parte de la esencia misma de la gestión de riesgos. Saber que se gestionan los riesgos a través de controles, pero que los riesgos se controlan en la medida que son aspectos negativos que pueden afectar o eventos negativos que pueden afectar el logro de los objetivos. Pero los riesgos, por cierto, no son malos en sí, digamos, es parte de posiblemente el giro del negocio, lo que se conoce como el riesgo operacional. Es un riesgo asociado a operar. Si quiero operar, toda actividad está sujeta a riesgos, entonces es parte de alguna manera del giro del negocio. Pero lo importante es saber que existen, identificar cuáles son los más relevantes y tomar gestión ante ellos, tomar decisiones de gestionarlos de manera proactiva, ¿no? Para no solo estar atendiendo los problemas de hoy, del día a día, sino tomando resguardos para los posibles problemas de mañana. Al final del día, el problema que menos daño me causa es el que ni siquiera llega a ocurrir. Así que en la medida que yo puedo hacer una gestión de riesgos lo más efectiva posible, voy a estarme cuidando de los posibles problemas de mañana. Entonces, esta trilogía es fundamental. Objetivos, riesgos y controles, ¿no? Los riesgos que existen están dados en función de los objetivos, ¿no? Entonces, las organizaciones existen para lograr objetivos, sean organizaciones con fines de lucro, sin fines de lucro, bueno, tienen sus objetivos, que pueden ser financieros o no necesariamente financieros, a lo mejor sociales, a lo mejor tienen distintos tipos de objetivos. Pero las organizaciones se trazan objetivos y buscan lograr esos objetivos. Ese es el propósito, ¿no? El propósito no es gestionar riesgos de una organización. Es una consecuencia de ser proactivo para ayudar o contribuir en el logro de los objetivos. Y en gran medida, el gobierno corporativo apunta a esta coordinación de lineamientos y actividades y un marco de trabajo entre el director, entre la asamblea, los stakeholders, el directorio, la gerencia y la organización, en gran medida en búsqueda de lograr los objetivos. Entonces, uno pudiese pensar que en esta trilogía, objetivos, riesgos y controles, en la parte de arriba, para el logro de los objetivos, contribuye mucho, sobre todo el gobierno corporativo, un buen gobierno corporativo. Y en la parte de abajo, en cuanto a la identificación de riesgos y los controles para hacerse cargo de esos riesgos, está la gestión de riesgos y el control interno. En cuanto a los controles, en esta misma lámina, aprovechando la trilogía, los controles están para mitigar y evitar los riesgos, principalmente. Pero también hay controles que apuntan a alcanzar los objetivos. Y hay controles que tienen un rol doble. Por eso es que uno debe pensar en los controles, lo más tradicional es mirar en los controles como algo que me ayuda a evitar lo que no quiero. Pero hay muchos controles que apuntan también a ayudarme a asegurar lo que sí quiero. Por ejemplo, un plan de trabajo, un presupuesto, también son formas de control. No necesariamente solo quizás revisiones, conciliaciones, chequeos finales de algún proceso. Ok, entonces, bueno, esta es una primera lámina importante, ¿no? Esta trilogía de objetivos, riesgos y controles. Y en esa misma línea es importante identificar que en las organizaciones hay entonces estos dos grandes mundos, el mundo que busca lograr los objetivos y el mundo que busca cuidar los riesgos y poner controles. Y estos mundos deben estar en equilibrio, porque ambos se complementan, ambos son necesarios. En el mundo de lograr los objetivos, es decir, hacer una buena gestión,
con eficiencia, con efectividad, lograr lo que se quiere, usualmente está el mundo de la gerencia, pero también quienes hacen o hacemos labores de aseguramiento, compliance, riesgos, auditoría interna, quienes hacemos labores de aseguramiento y estamos conectados con los temas de control, también debemos empatizar con lo que es la gestión y viceversa. Quienes hacemos controles, también la gerencia debiese empatizar con nosotros, porque es un trabajo conjunto. Entonces, en estos dos mundos que hay en las organizaciones, el mundo de lograr los objetivos, la gestión, y el mundo de del control de los riesgos a través de la gestión de riesgos y el control interno, deben estar en equilibrio. La gestión incluye esto de eficiencia y efectividad, es decir, el buen uso de los recursos y el nivel en que se alcanzan los resultados, los objetivos. Y el riesgo y control es la gestión de riesgos y el control interno para afrontar esa gestión de riesgos. Le pido disculpas, estoy recuperándome de una afección un poco de la garganta, así que estoy un poquito de tos. Ok, entonces estos dos mundos deben estar en equilibrio, porque si es que se hace mucho énfasis excesivo en uno de los dos, descuidando el otro, eso puede generar resultados no deseados. Por ejemplo, si hacemos excesivo énfasis en uno y en el otro, tendríamos escenarios como los siguientes. Excesivo énfasis en la gestión, descuidando los controles, bueno, puede incrementar el riesgo de errores o irregularidades. Cuando se pone excesivo énfasis en la gestión, avanzar, a vender más, producir más, abrir más agencias, pero, pero descuidando los controles, porque hacerlo está bien, pero tomando los resguardos necesarios, evaluando los riesgos, implementando controles. Pero excesivo énfasis en la gestión, descuidando controles, genera un mayor riesgo de errores e incluso de irregularidades. Pero lo contrario tampoco es bueno. Poner un excesivo énfasis en el control, descuidando la gestión, porque eso también me genera un riesgo, el riesgo de ineficiencia e inefectividad, ¿no? Pongo excesivo énfasis en los controles y un control y otro control y mucha burocracia, y entonces genera un riesgo de que el proceso o los procesos se vuelvan poco eficientes, poco efectivos. Entonces son dos mundos que deben estar en balance, la gestión y el control, el gobierno corporativo y la gestión de riesgos. Cuando la balanza está desequilibrada hacia el lado de la gestión, se afecta el control. Cuando esto pasa, no es regla general, pero usualmente es en el sector privado. Por ejemplo, lo único importante es vender, mejores y más rápidas ventas, alcanzar los resultados, el precio de la acción. Y bueno, en ausencia de controles, eso puede generar un riesgo importante de errores o irregularidades. Por ejemplo, en esta imagen tenemos ahí una imagen de lo que fue el caso Enron. Y lo otro, como decimos, tampoco es ideal, tampoco es bueno cuando se pone excesivo énfasis en controles y se descuida la gestión. Cuando la balanza está desequilibrada hacia el lado del control, se afecta la gestión. Cuando eso pasa, usualmente no es regla general, pero usualmente en el sector público, donde se ponen muchos resguardos, y está bien porque son fondos públicos. Pero si es que eso llega a un extremo de exageración, descuidando una buena gestión, se vuelve un cuello de botella, ¿no? Por ejemplo, muchas aprobaciones, muchas firmas, revisiones excesivas, burocracia, etcétera. Y lo que es peor es que en algunas veces se vuelven incluso falsos controles, creando una falsa sensación de seguridad. Cuando todos revisan todo, en realidad nadie revisa nada, ¿no? Y se puede generar controles innecesarios, excesivos, afectando la buena gestión. Entonces, tanto la gerencia que está al frente, sobre todo de la gestión, debe incorporar en su gestión el concepto de gestión de riesgos y los controles, porque debe apropiarse y liderar esto también. Pero quienes hacemos funciones de control, áreas de riesgos, compliance en la segunda línea, auditoría interna en la tercera línea, debemos también, al pensar en recomendar, evaluar los controles y recomendar mejoras, también empatizar y pensar en la gestión. ¿No? Es decir, que los controles que recomendemos sean acordados con la administración y que sean sensatos, que no sea algo que puede convertirse en una traba para una adecuada gestión. Gerencia y auditoría deberían trabajar de acuerdo a sus roles en los dos lados de la balanza. Sin embargo,
a veces hay una tendencia o un sesgo a que gerencia se preocupa solo de gestión y descuida los controles porque dice, no, esas cosas de los auditores. Y los auditores a veces se enfocan extremadamente solo en controles sin considerar la perspectiva de la gestión. Acá tenemos una tablita que resume las consecuencias no deseadas de exagerar alguno de los dos lados de esta balanza, ¿no? Gestión o control. Los componentes de la aceptación de riesgos excesivos, es decir, poner demasiado énfasis en la gestión y descuidar los controles, un énfasis excesivo en aceptar riesgos, bueno, me puede generar una pérdida potencial de activos, toma de decisiones de negocio incorrecta o ineficaz, incumplimiento potencial con leyes y regulaciones, e incluso la posibilidad de que se cometan fraudes. Por el contrario, cuando hay un énfasis excesivo en los controles, descuidando la gestión, las consecuencias de una implementación de controles excesivos pueden ser aumento de la burocracia, exceso del costo de producción, complejidad innecesaria de los controles, incremento del tiempo de ciclo de los procesos o incluso generar o desplegar actividades que no agregan valor, ¿no? Falsos controles o controles redundantes innecesarios, ¿no? Hay veces que una redundancia de controles es útil, pero si no está aportando, si no está agregando valor, se genera un cuello de botella, se genera unos controles innecesarios o excesivos. Y en la misma línea es importante tomar en cuenta el círculo Deming y cómo en él actúa esta planificación, ejecución, verificación y chequeo de ambos mundos, de la gestión y del control, sabiendo que la gestión está muy conectada con el gobierno corporativo y el control está muy conectado con la gestión de riesgos y el control interno. En cuanto a este círculo Deming, el famoso círculo de mejoramiento continuo, círculo PDCA, por sus siglas en inglés, Plan, Do, Check, Act, o planificar, hacer, verificar y actuar. Claro, este círculo plantea que la gestión a través de con este enfoque logra un mejoramiento continuo. De hecho, las normas ISO que hablan de sistemas de gestión han incorporado este mismo esquema de planificar, hacer, verificar y actuar. Y uno planifica, luego ejecuta lo que planificó, luego verifica si lo que hizo está alineado con lo que se planificó, se identifican desviaciones y se corrige. Es este cuadrante, el de verificar, el que genera el mejoramiento continuo. Pero en las organizaciones uno debe tener claridad de que es la gerencia la que planifica ambos mundos, la gestión y el control, porque la gerencia, la organización, es la que está a cargo de hacer gestión del despliegue y ejecución de los procesos, pero también, por cierto, de establecer un buen control interno que es parte de la gestión de riesgos. Entonces, la gerencia planifica tanto la gestión como el control. La gerencia ejecuta en el día a día su gestión, la gestión que planificó, sus planes de trabajo, sus presupuestos, sus planes operacionales, que incluyen o debiesen incluir también la ejecución de los controles, que la misma gerencia debe haber previsto, establecido, diseñado y ejecutado. Entonces, la gerencia planifica gestión y control, la gerencia ejecuta gestión y control, y luego, bueno, viene la etapa de verificar, en donde se compara lo que se hizo frente a lo que se planificó. Aquí es donde tenemos la instancia o la posibilidad de mejoramiento continuo, al verificar. Y aquí es donde tenemos dos verificadores que se complementan. La gerencia, la propia gerencia, que hace una suerte de evaluación o autoevaluación de lo que hizo frente a lo que planificó ella misma. Eso está bien, es muy importante, es necesario, es concurrente. Pero claro, carece de independencia y objetividad, entonces quizá esa evaluación pudiese tener algún tipo de sesgo, intencional o no intencional, porque siempre no deja de ser una autoevaluación, incluso aunque sea hecha por otras funciones de aseguramiento o de evaluación de la propia gerencia. Logran algún grado de independencia, pero no plena, porque siguen siendo funciones gerenciales. Entonces, se complementa bien con una evaluación de otra mirada, una mirada independiente, objetiva, una mirada fresca y sin compromiso, que sería la de los auditores independientes evaluadores. Por ejemplo, principalmente el caso de auditoría interna en la organización. Como auditoría interna no diseña ni implementa controles, auditoría interna no establece o escribe procesos o procedimientos,
como auditoría interna no toma decisiones, bueno, eso le permite garantizar que va a tener independencia y objetividad, junto con su ubicación en la estructura orgánica. Y entonces la auditoría interna tiene esa posibilidad de llegar a los procesos con una mirada fresca e independiente, no habiendo tenido intervención en los mismos en cuanto a diseñarlos o implementarlos o ejecutarlos. Y estas dos evaluaciones son importantes, ambas contribuyen y se complementan. Lo que tiene la una no tiene la otra y viceversa. Entonces ahí es donde tenemos esta posibilidad de mejoramiento continuo de ambos mundos, de la gestión y del control. Y luego de que se hace esta verificación de las desviaciones, al comparar lo que se hizo frente a lo que se planificó, bueno, se toman decisiones. Si es que es la gerencia la que está evaluándose a sí misma, que es una evaluación necesaria y que debe ser continua en el tiempo, cada semana, cada 15 días, los resultados de cada mes, cada trimestre, bueno, siempre estar evaluando su gestión y sus controles. La gerencia será la que directamente tome decisiones para corregir esas desviaciones. Y si los evaluadores son los auditores, en este caso que van a evaluar lo que se hizo frente a lo que se planificó, bueno, no van a actuar directamente, pero van a generar recomendaciones para actuar, para mejorar, para corregir. Importante tomar en cuenta que aquí a veces hay también un cierto paradigma. Y es cierto que, claro, cuando uno compara lo que se hizo versus lo que se planificó, se busca desviaciones, sobre todo que sean elementos o desviaciones que se hayan apartado del plan de una manera no deseada. Es decir, que lo que se hizo no fue, no fue lo óptimo, no fue lo que se deseaba, no fue lo que se esperaba de acuerdo al plan. Es decir, errores o desviaciones negativas a corregir. Y eso está bien, y eso es lo que me genera el mejoramiento continuo hacia adelante. Sin embargo, eso es parte del modelo. El modelo también apunta a que yo, cuando haga esta verificación, no cierre los ojos, no me olvide o me descuide de identificar aciertos, ¿no? Entonces yo, al comparar lo que se planifica versus lo que se hace, identifico desviaciones, errores para corregir. Eso está bien, pero también debería tener la mirada y la atención puesta en poder identificar aciertos. Así como identifico errores para corregir, debo identificar aciertos para poder visibilizarlos y para poder replicarlos. Es decir, si encuentro que algo se hizo de manera mejor incluso que lo que estaba planificado, no debiese pasar desapercibido, debiese identificarse para poder mantener o replicar en el mismo proceso o incluso en otros procesos. Pero es entonces este cuadrante que verifica lo que se hizo versus lo que se planificó, el que me genera la posibilidad de mejoramiento continuo. Y si abrimos este cuadrante en otras 4 partes, básicamente lo que esperamos es que estos dos mundos de gestión y de control, de crear valor y proteger valor, que es lo que estamos conversando como esencia de este webinar, bueno, estos dos mundos, gestión y control, gobierno corporativo y gestión de riesgos y control interno, crear valor y proteger valor. Bueno, estos dos mundos deben ser considerados en este proceso de evaluación, porque es la gerencia la que está a cargo de planificar y ejecutar ambos mundos, la gestión y el control. Pero el momento de evaluar, ahí es donde tenemos dos miradas. La de la propia gerencia, que debiese evaluar que también se ejecutó lo que planificó en términos de gestión y de control. Y los auditores, que complementan la evaluación propia gerencial, pero que también los auditores deben mirar no solo control, sino también considerar el control a la luz de la gestión o en el contexto de la gestión, ¿no? Para evitar estos sesgos de poner excesivo énfasis en la gestión descuidando el control o viceversa, excesivo énfasis en la gestión, excesivo énfasis en el control descuidando la gestión. Con ello, yo logro tener, en teoría, capturar el 100% de la posibilidad de mejoramiento continuo, ¿no? Porque si la gerencia solo se enfoca en gestión y los auditores solo se enfocan en controles, quizá teóricamente, entonces mi potencial de mejoramiento continuo solo va a ser la mitad, con la gerencia solo chequeando gestión y con los auditores solo chequeando controles. ¿Por qué estas dos evaluaciones son importantes y son complementarias? Bueno, porque la evaluación gerencial es permanente, se hace en el día a día y en ciclos como quincenales o mensuales o trimestrales, porque la evaluación de la gerencia es hecha por quien hace y conoce el proceso, pero sin embargo la evaluación gerencial tiende a ser menos independiente y objetiva. En cambio, la evaluación de auditoría
es periódica, no es permanente, no es tan concurrente como la evaluación gerencial, se hace de acuerdo a un plan de trabajo. Esta evaluación es periódica, no es hecha por quien hace y conoce el proceso, pero sí por quien lo conoce, ¿no? Es decir, no se puede evaluar lo que no se conoce, no se puede auditar lo que no conozco. Pero no lo hago, porque eso justamente es lo que marca la diferencia y me da la independencia, ¿no? Entonces, la primera evaluación es hecha por quien hace y conoce el proceso, eso le da una autoridad plena para evaluar ese proceso, pero le resta independencia. En el caso de auditoría, no es ejecutado por quien hace el proceso, sí por quien lo conoce o lo debiese conocer. Y al no ser ejecutor, eso le da mayor independencia, obviamente le da una plena independencia comparada con la evaluación gerencial, una mirada fresca que le va a permitir ver lo que quizá la evaluación gerencial no vio o no quiso ver. A lo mejor no es que no lo vio, sino que intencionalmente prefirió no mirar porque quizá el resultado de la evaluación no le era agradable o favorable, o las acciones correctivas relacionadas podrían no ser deseadas, ¿no? Entonces, por eso es que estas dos evaluaciones se complementan. Para seguir conversando y cerrar esta primera parte del webinar, hablando de estos dos mundos, gestión y control, crear valor y proteger valor, gobierno corporativo y gestión de riesgos, conversemos un poco más entonces sobre gestión y control. Empezando por el control interno, bueno, algunas frases interesantes que es bueno tenerlas en mente, ¿no? El control no es para ir más lento, es para poder ir rápido pero seguro. Se asocia a los frenos de un auto, pero a veces la analogía es un poco equivocada. A veces se dice, no, los controles son como los frenos de un auto. Y a veces eso a la gerencia le suena a, ok, los controles son para ir más lento. Y muchas veces la gerencia lento no es algo que le agrade, como, no, lento, no, eso no me interesa, yo quiero ir rápido, rápido, hacer más negocios, hacer más ventas, crecer. Entonces, si los controles son para ir más lento, pues no me interesa. Y la analogía por eso es que es cierta, pero a veces tiene una lectura errada. Sí, los controles son como los frenos, pero no son necesariamente para ir más lento. Son para poder ir rápido, pero seguro. ¿Cuándo puedo yo ir a una velocidad adecuada en una autopista? Bueno, cuando tengo buenos frenos. Porque si voy a la velocidad permitida en una autopista, voy rápido, pero sé que mis frenos no son buenos o no están funcionando, es una locura, ¿no? Entonces, por eso es que los frenos son como los controles. No son para ir más lento o para quitarme velocidad en sí. Son para darme la tranquilidad de poder ir rápido, obviamente dentro de la velocidad permitida, pero seguro. Otro aspecto clave es que la confianza no es un control. A veces se piensa que la permanencia en el tiempo de las personas o la rutina puede reemplazar pues se convierte en confianza y puede reemplazar al control. Así que es otra frase clave del control, saber que la confianza no es un control. Otra frase clave en cuanto a lo que es el control interno es esto de saber que un buen control obviamente no garantiza el éxito. Está pensado para que me dé una seguridad razonable de lograr los objetivos, pero un mal control sí, uno puede decir que garantizaría el fracaso. El control interno es responsabilidad de todos, eso es cierto y es fundamental tenerlo siempre en vista, aunque es la gerencia la que tiene la principal responsabilidad de diseñar, implementar y mejorar los controles. Finalmente es responsabilidad de todos, nivel directivo, ejecutivo, supervisores, operativos, todos los empleados en la organización tenemos una responsabilidad frente a el buen control interno en la organización. En materia de controles, también es importante esta frase de si no está documentado no existe. Yo debo ejecutar controles, pero deben generar una evidencia. Eso me va a permitir tener seguridad de que los controles se están ejecutando y de hecho además van a poder permitir que uno pueda probar internamente o ante terceros si es necesario, si es del caso, que el control existe y se está ejecutando. Así que si no está documentado, no existe, ¿no? El control siempre debe dejar una evidencia. Y finalmente esto que venimos conversando, que debe balancear adecuadamente, debe balancearse la gestión y el control, la creación de valor y la protección de ese mismo valor, ¿no? En ese sentido tendría crear valor y no aplicar una buena gestión de riesgos y un buen sistema de control interno. Y entonces voy perdiendo parte de ese valor que voy generando. La idea es que yo cree valor, genere valor, pero también me encargue de irlo protegiendo, ¿no? Y llegamos entonces a este punto. Hemos venido conversando sobre gestión y control. Gestión, eficiencia y efectividad, ejecutar los procesos, buscar el logro de los objetivos. Control,
riesgos, gestión de riesgos a través de buenos controles. Todo esto pensando en una trilogía, objetivos, riesgos y controles. Pero finalmente esto apunta a estos dos elementos que cada vez se mencionan más en documentos técnicos de gestión o de negocios o incluso de funciones de auditoría. Crear y proteger valor. Estos dos mundos que se complementan. Si creo valor, eso está bien, es en esencia la razón de ser de las organizaciones, crear valor, lograr sus objetivos, cualquiera que sean, ¿no? Cuando hablamos de valor, no necesariamente hablamos del valor económico, financiero, sino el valor agregado, el valor que aporta esa organización a través de la consecución de sus objetivos que no siempre ni no necesariamente pueden ser financieros o solo financieros, ¿no? Y luego, bueno, proteger ese valor que se ha generado. Entonces, estos son dos conceptos importantes que se relacionan, se complementan. Crear valor y proteger valor, ¿no? Voy creando valor, importante proteger ese valor que voy creando, ¿no? Y la creación de valor está muy conectada con el gobierno corporativo y el logro de los objetivos, en la medida que igual la protección de valor está muy conectada con la gestión de riesgos y el control interno. Por ello, por ejemplo, acá tenemos una definición clásica de OCDE, de su documento de los principios de gobierno corporativo, donde nos habla de que el gobierno corporativo implica el establecimiento de un conjunto de relaciones entre la dirección de la empresa, su consejo de administración y sus accionistas y los diferentes actores interesados, estos stakeholders. Asimismo, proporciona la estructura a través de la cual se dirige la empresa y se fijan sus objetivos, se determina la forma de alcanzarlos y supervisa su consecución. Entonces, claramente el gobierno corporativo está muy conectado con crear valor. Y si pensamos en esta trilogía que veíamos al inicio, el gobierno corporativo está muy conectado con el logro de los objetivos, principalmente. Pero parte de un buen gobierno corporativo debe incluir no solo crear valor, sino proteger valor. Entonces, un buen gobierno corporativo debe considerar también la gestión de riesgos y el control interno, ¿no? Acá tenemos entonces una definición de control interno, una de las más utilizadas, que es esta de COSO, de COSO Control Interno, del marco COSO, que nos dice que el control interno es un proceso llevado a cabo por el Consejo de Administración, es decir, el directorio, la dirección, es decir, la gerencia y el resto de personal de una entidad, diseñado con el objetivo de proporcionar un grado de seguridad razonable, obviamente no absoluto, no hay nada infalible en esta vida, en cuanto a la consecución de objetivos relacionados con las operaciones, la información y el cumplimiento, ¿no? Y tenemos esta definición de control interno. Y el marco de control interno COSO, que es uno de los más utilizados a nivel internacional, nos plantea que a través de 5 componentes, un entorno de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión, desplegado en toda la organización a nivel de entidad, en sus divisiones, unidades de operación y funciones, voy a lograr razonablemente, voy a tener una seguridad razonable de lograr 3 tipos de objetivos: operaciones eficientes y efectivas, información financiera y no financiera confiable y cumplimiento de los lineamientos tanto internos como externos. Así que ese es el control interno, ¿no? Entonces tenemos el gobierno corporativo, el control interno, en este caso se despliega a través de sus 5 componentes que se aperturan luego en 17 principios, y la gestión de riesgos. La gestión de riesgos que considera esta trilogía de objetivos, riesgos y controles, pero que de hecho los objetivos incluso tienen un génesis anterior a la fijación de objetivos. Los objetivos se fijan o se establecen en función de la estrategia y la estrategia se establece en función del gobierno corporativo y la cultura de la organización, ¿no? Entonces, este gobierno corporativo y cultura de la organización es el que fija la estrategia y también la parte táctica del día a día de la organización. Establece los objetivos y la organización existe para lograr esos objetivos, ¿no? La razón de ser no es gestionar riesgos o poner controles, la razón de ser de la organización es lograr sus objetivos. Pero en ese camino es donde requiere y necesita gestionar riesgos y poner controles para asegurar justamente el logro de los objetivos. Por eso es que en gran medida estas funciones se llaman de aseguramiento, como compliance, como gestión de riesgos mismo, o como auditoría interna, ¿no? Riesgo es la posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten el logro de la estrategia y los objetivos del negocio, ¿no? Según una definición de COSO, gestión de riesgos. Y es importante tener en cuenta, bueno, qué sí es y qué no es la gestión de riesgos.
Bueno, ¿qué sí es? Bueno, gestión de riesgos es la cultura, las capacidades y las prácticas integradas con el establecimiento de estrategias y el desempeño, es decir, algo que no es algo aparte que se hace como una carga, sino que la gestión de riesgos está inserta en la cultura de la organización. Pues siempre que se va a tomar una decisión o a dar un paso, se piensa que ¿qué podría salir mal? ¿Qué riesgo se está generando y cómo lo estoy mitigando, ¿no? Entonces no debiese generar parálisis o inacción, pero sí reflexión antes de tomar acciones y decisiones. Es decir, que los riesgos sean algo que se toma en cuenta, ¿no? ¿Qué podría salir mal? Entonces, la gestión de riesgos sí es la cultura, las capacidades y las prácticas integradas con la estrategia y el desempeño, en las que la organización confía para gestionar el riesgo en cuanto a la creación, preservación y realización de valor, ¿no? Ahí tenemos nuevamente estos conceptos, ¿no? Crear y preservar, ¿no? Proteger valor. No es un departamento, no es una persona, no es un proceso adicional que es una carga para el proceso central, ¿no? Debe ser parte de la cultura de la organización, un enfoque basado en riesgos. Y bueno, acá tenemos el marco costo-gestión de riesgos, que es también uno de los más conocidos a nivel internacional, con sus 5 componentes, 20 principios. Y la definición que nos da COSO es la siguiente. Nos dice, la gestión de riesgo empresarial se define como la cultura, capacidades y prácticas integradas con la definición de la estrategia y el desempeño en las que las organizaciones confían para gestionar el riesgo de cara a la creación, preservación y materialización de valor, ¿no? Entonces, es esta manera de gestionar proactivamente hoy los posibles problemas de mañana para que o no ocurran o que se ocurran, podamos estar preparados para mitigar sus efectos. Y entonces así contribuir en esta creación y preservación y materialización incluso de valor. También hay otros marcos metodológicos de gestión de riesgos, otro de los marcos metodológicos muy utilizados y muy conocidos, y que es muy parecido y que de hecho se complementa con el de COSO, es el de la ISO 31000 de gestión de riesgos. Y entonces estos marcos de gobierno corporativo de gestión de riesgos se complementan, porque de hecho, en realidad, la gestión de riesgos es parte de un buen gobierno corporativo, porque contribuye a proteger valor. Y el gobierno corporativo está enfocado en el marco más amplio, que es la creación de valor y proteger ese valor a la vez, ¿no? Entonces el gobierno corporativo es génesis y a su vez el gran paraguas de todo esto, eh, en cuanto a crear y proteger valor. Incluso últimamente se habla también sobre este concepto adicional, que es el de sustentar ese valor, ¿no? Crear valor, proteger el valor que se ha creado y darle sustentabilidad en el tiempo, ¿no? O sostenibilidad, como también se menciona, ¿no? Crear valor, proteger valor y sustentar valor. Ahora quisiera revisar con ustedes el modelo de las 3 líneas, a la luz de lo que hemos conversado, porque este modelo de las 3 líneas, que salió en el año 2020 y que es la actualización de un documento del 2013, en el 2013 el documento se llamaba Modelo de las 3 líneas de defensa para una buena gestión de riesgos y control interno. Entonces era un documento que fue muy útil en su momento, aportó mucho, se usó mucho en las organizaciones. Básicamente ayuda a identificar quién tiene que hacer qué en estas 3 líneas, pero en la versión 2013 tenía una orientación solo a la mirada de cómo contribuye a la gestión de riesgos y al control interno. Entonces apuntaba solo a eso y dejaba de lado la parte del gobierno corporativo, que es, por cierto, tan relevante. Así que vamos a conversar ahora sobre este modelo de las 3 líneas, que en el 2020 es uno de los documentos técnicos que empieza a poner de relieve esta relación importante entre crear valor y proteger valor. A la izquierda tenemos el documento previo, el del 2013, que se llamaba Modelo de las 3 líneas de defensa para una efectiva gestión de riesgos y control. Claramente solo apuntaba a ese lado de la balanza.
que estaba bien, pero faltaba, quedaba como incompleto, ¿no? Faltaba esta mirada de, bueno, ¿qué con el logro de los objetivos, ¿no? Que se logra con esta actualización 2020, que es lo que tenemos al lado derecho, ¿no? Entonces, el modelo de las 3 líneas del 2020 tiene 4 grandes secciones. Una en donde despliega los principios, 6 principios. Antes, la versión anterior tenía un enunciado de los elementos del modelo de las 3 líneas de defensa, pero ahora tomó una estructura de principios que es más fácil de entender, de implementar y de evaluar incluso. En una segunda parte, el documento habla sobre los roles clave en el modelo de las 3 líneas. En una tercera parte habla de las relaciones entre los roles entre sí. Y finalmente habla sobre la aplicación del modelo. Aquí vamos a hacer, bueno, en los minutos que nos quedan, un overview, una mirada general al documento. Que por cierto, bueno, va a quedar con ustedes la presentación y el modelo de las 3 líneas como tal. Bueno, el modelo inicia dando definiciones claves sobre lo que es la organización, los stakeholders o partes interesadas, el órgano de gobierno, que sería el directorio o similar, la dirección, que sería la gerencia, auditoría interna, el modelo de las 3 líneas en sí y el concepto de control interno. Destaca que es aplicable a todo tipo de organizaciones públicas, privadas, grandes, medianas o pequeñas, con o sin fines de lucro, porque es un modelo basado en principios, que lo que apunta es a hacer un buen rayado de cancha de quién tiene que hacer qué. Vivir, implementar los controles en el día a día, hacer un apoyo a esa primera línea, tener un rol de evaluador independiente, ¿no? Básicamente apunta a hacer ese rayado de cancha. Y tiene 6 principios. El principio 1 habla sobre el gobierno, la rendición de cuentas que tiene el directorio frente a la asamblea o similar, una rendición de cuentas que sobre todo debe hablar de integridad, liderazgo y transparencia, las acciones que son las que toma la gerencia en el día a día, esas acciones del día a día para lograr los objetivos, y el aseguramiento y el asesoramiento independiente que lo proporciona la auditoría interna. El principio 2 nos habla de los roles del órgano de gobierno, es decir, el directorio, que debe sobre todo asegurar estructuras y procesos, objetivos y actividades, delegar, dirigir y establecer, bueno, cómo va a operar la organización. El principio 3 nos habla de la dirección y sus roles de primera y segunda línea, es decir, la primera línea, que son todas las funciones que trabajan en el día a día, implementando y viviendo los controles y de esa manera gestionando los riesgos en el día a día. Esto incluye todas las áreas de negocio que hacen su trabajo operacional en el día a día, más las funciones de apoyo como finanzas, recursos humanos, compras, tecnología. Y en la segunda línea, que también es un rol gerencial, tenemos las funciones de aseguramiento, que son de la gerencia. Funciones que ayudan a asesorar, evaluar, supervisar y mejorar el trabajo de la primera línea. Por ejemplo, control interno sobre reportes financieros, gestión de riesgos, compliance, seguridad de la información, entre otras funciones de aseguramiento de segunda línea. El principio 4 nos habla de los roles de la tercera línea, es decir, de auditoría interna. El principio 5 nos habla de la importancia de la independencia de esta tercera línea, que es auditoría interna. Y el principio 6 habla sobre la importancia de la creación y protección de valor, ¿no? De hecho, nos dice todos los roles, este principio 6, todos los roles que trabajan juntos contribuyen colectivamente a la creación y protección del valor cuando están alineados entre sí y con los intereses prioritarios de las partes interesadas, ¿no? ¿Ok? Este es el gráfico que actualizó el modelo de las 3 líneas de defensa. A la izquierda tenemos el modelo anterior, que era de las 3 líneas de defensa. A la derecha tenemos la versión nueva. El modelo de las 3 líneas es un modelo ampliamente difundido, conocido y utilizado. Por eso no se quiso tocar mucho el gráfico clásico, sino hacer unos ajustes puntuales, pero necesarios, pero sin cambiar mucho el modelo, para mantener su esencia, que por cierto ha tenido y tiene una gran aceptación. Entonces, el gráfico se actualizó en ese sentido y podemos ver algunos cambios, que de hecho son los que constan aquí. ¿Qué cambió entre la versión 2013 y la versión 2020? Bueno, se logró, se puso en el mismo gráfico, digamos, y los cambios en el gráfico nos reflejan los cambios en el contenido finalmente, una definición del órgano de gobierno, es decir, del directorio o similar, al poner incluso su responsabilidad de rendición de cuentas de las partes interesadas
en la supervisión de la organización. También indicar que sus roles del órgano de gobierno están principalmente conectados con o deben realizarse en el marco de la integridad, el liderazgo y la transparencia. Un segundo cambio importante fue el poner también la definición de los roles de la dirección, que es la gerencia, y dejar en claro que la primera y segunda línea son gerenciales y que reportan al órgano de gobierno. Entonces se clarificó con una barra superior que cubre la primera y segunda línea el rol de la dirección, que es tomar las acciones, que incluyen aplicar los controles y así gestionar los riesgos en el día a día para alcanzar los objetivos de la organización, ¿no? A través de la primera y segunda línea. La primera línea es la que está encargada de la disposición de productos o servicios a los clientes, ya sean clientes comerciales o clientes como receptores del beneficio de los servicios de la organización. Y la gestión de riesgos en ese día a día, ¿no? Entonces, entregar los servicios o productos, es decir, la parte operacional, implementar controles y así gestionar riesgos en el día a día. Esa es la primera línea. E incluye las funciones de apoyo, ¿no? Recursos humanos, compras, tecnología, etc. Y una segunda línea que proporciona experiencia, apoyo, monitoreo y que incluso cuestiona o evalúa los aspectos relacionados con el control interno y la gestión de riesgos que ejecuta la primera línea. En la segunda línea, las funciones más destacadas en los últimos años han sido la de compliance y la de gestión de riesgos, principalmente, ¿no? Ambas. También uno de los cambios fue que además se agrega una flecha bidireccional, no solo de arriba hacia abajo, sino también de abajo hacia arriba, en cuanto a la relación del directorio y la gerencia y el directorio y auditoría interna. La flecha de arriba para abajo habla sobre delegar, dar dirección, asignar recursos y supervisar. La flecha de abajo para arriba apunta a rendición de cuentas e informes. También se clarificó que auditoría interna reporta principalmente al directorio. Si bien administrativamente pudiese coordinar, es recomendable que coordine y tenga una línea de reporte administrativo de coordinación con el gerente general, el CEO. Su reporte funcional y su jefe verdadero para darle independencia es el comité de auditoría o el directorio, ¿no? Así que eso también se reflejó acá de mejor manera, ¿no? El gráfico original lo mencionaba, pero tenía dos flechas que apuntaban a la dirección y al directorio. La una era para un reporte administrativo y la otra era para reflejar el reporte real funcional. Pero para clarificar que el rol principalmente de auditoría interna es frente al directorio, se mejoró eso en el gráfico. Se puso también una línea horizontal para destacar esto que es el alineamiento, comunicación, coordinación y colaboración. Es decir, la primera y segunda línea son gerenciales, son parte de una misma familia gerencial. Obviamente deben interactuar entre ellas, coordinarse, pero también no se espera que sea auditoría interna un silo, sino que en la ejecución de su trabajo, al auditar o revisar las actividades de la primera y la segunda línea, debe haber un alineamiento, comunicación, coordinación y colaboración. Y bueno, acá tenemos una barra que habla de los proveedores de aseguramiento externos, que podrían ser reguladores o los mismos auditores externos financieros, por ejemplo. Así que esos son los cambios que tuvo este gráfico en su momento. Y algo de lo que se destaca en el modelo de las tres líneas es la estructura de gobierno corporativo desde esta mirada de los roles de las tres líneas. Se establece que el gobierno corporativo, desde esta mirada, se define como que requiere tres componentes necesarios: la rendición de cuentas por parte del directorio hacia la asamblea o similar, las acciones que ejecuta la gerencia en el día a día, incluyendo la gestión de riesgos por parte de la gerencia con su primera y segunda línea, y un rol de aseguramiento y asesoramiento independiente por parte de auditoría interna. Se establece que desde esta mirada, tres elementos clave de un buen gobierno corporativo son la existencia de estas tres instancias: un directorio o similar, o junta directiva o similar, rindiendo cuentas a alguien, a la asamblea o similar, una gerencia ejecutando acciones, controles, gestionando riesgos, logrando objetivos a través de una primera y segunda línea, y un rol independiente y objetivo de aseguramiento proporcionado por auditoría interna, evaluando o complementando la evaluación con una mirada independiente de las acciones de la primera y segunda línea. Así que este fue el gráfico final resultante luego de la actualización del modelo de las tres líneas en el 2020. Este documento también habla sobre los roles: el rol del directorio, el rol de la dirección en cuanto a su primera y segunda línea,
el rol de auditoría interna como evaluador independiente y objetivo de los procesos de primera y segunda línea. Habla también sobre las relaciones, ¿no? Las relaciones entre el directorio y la gerencia. Luego las relaciones entre el directorio y auditoría interna. Luego las relaciones entre la gerencia con su primera y segunda línea y la auditoría interna, donde si bien auditoría interna ejecuta labores de aseguramiento de auditoría sobre la primera y segunda línea, eso debe ser en el marco de una adecuada coordinación, colaboración y comunicación, sobre todo entre la auditoría interna, que es una función de aseguramiento independiente y objetiva, con las funciones de aseguramiento gerenciales, lo que también se conoce como, en su mejor escenario, como un aseguramiento combinado, que las labores que dan aseguramiento o que las funciones que dan aseguramiento estén coordinadas para una mejor y adecuada cobertura de riesgos, es decir, compliance, gestión de riesgos y otras funciones de aseguramiento de segunda línea con auditoría interna. Y luego nos da algunos tips sobre una adecuada aplicación del modelo. Antes de pasar al espacio para preguntas y que pudiesen existir unas breves conclusiones. Bueno, un consejo comercial. Quedan cordialmente invitados a acompañarnos en el Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna, que va a ser este año del 2 al 4 de octubre en Colombia. Y como conclusiones, bueno, destacar que hay varios lineamientos de mejor práctica actualmente que siguen emitiéndose, se van actualizando sobre mejores prácticas de gobierno corporativo, mejores prácticas de control interno, mejores prácticas de gestión de riesgos, distintos marcos normativos, lineamientos e incluso regulaciones en ese sentido. La bondad o la ventaja, la utilidad del modelo de las tres líneas es que nos ayuda a clarificar en ese sentido quién tiene que hacer qué. Quién está a cargo del control interno y la gestión de riesgos en el día a día, la primera línea, quién ayuda a reforzar a través de asesorar, evaluar, revisar y fortalecer, dar aseguramiento sobre la primera línea, es la segunda línea, que también es gerencial. Saber que esa evaluación se complementa con una mirada independiente, que es la de la tercera línea, como veíamos al inicio, estas dos evaluaciones, la propia gerencial a través de la primera línea mismo y su segunda línea, pero con una evaluación independiente, que es la de la tercera línea, que se complementa. Y esto fortalece finalmente al gobierno corporativo en la medida que tenemos un directorio o junta directiva que rinde cuentas, delega y supervisa el trabajo de la gerencia, una gerencia o dirección que ejecuta acciones en el día a día para entregar productos, servicios, pero también para lograr los objetivos y poner controles y gestionar los riesgos asociados, y un rol de auditoría interna que hace una evaluación independiente y objetiva de los procesos. Bueno, esa era mi propuesta que traía esta mañana. En buena hora me quedo contento de que no me afectó mucho la tos y la voz alcanzó a durarme para todo el webinar. Y no quería dejar de cerrar la charla con una frase que uso y que me gusta mucho. Hay tres grupos de personas: los que hacen que las cosas sucedan, los que miran las cosas que suceden, es decir, los primeros son los actores, los segundos son los espectadores, e incluso aquellos que se preguntan qué sucedió, los que ni siquiera se dieron cuenta de lo que pasó. Que estemos aquí, que estemos juntos, que estemos conversando sobre este tema, claramente me dice que ustedes son de las personas que hacen que las cosas sucedan, y nuevamente muy agradecido de la invitación del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá. Quedo atento si hubiese algún tipo de consulta o pregunta sobre lo conversado. Muchas gracias, Jorge. Lo agradecimos somos nosotros por compartir su conocimiento con nuestros asociados, y sí tenemos algunas preguntitas aquí. Por ejemplo, su colega Julián Cañizales nos pregunta que los comités, si hay comités en una empresa y esa empresa hace un estudio de buenas prácticas de gobierno corporativo, estos comités van a ser reestructurados, pero ¿cuál es la realidad de esa reestructuración para que sean más eficientes? Bueno, un gusto, Julián, saludarlo a Julián, apreciado colega, amigo de tanto tiempo. Sí, en verdad, eso es, bueno, el gobierno corporativo tiene en su esencia
el dinamismo y la mejora continua, ¿no? Entonces, parte de un buen gobierno corporativo incluye estos procesos y estos ciclos de evaluación y autoevaluación del directorio, del mismo directorio, una autoevaluación de sí mismo, y son buenas estas evaluaciones periódicas, incluso sobre las actuaciones del directorio y sus comités. Y pensar en que si los comités que tenemos son efectivos, son son suficientes, si es que se necesita alguno más, los estatutos que debe tener el director y sus propios comités y establecer las reestructuraciones necesarias. Ahí, bueno, como en general uno espera que los cambios y las mejoras sean los necesarios, que no sean cambios solo de forma, sino que también sean de fondo en lo que se necesite. Y usualmente lo que se recomienda es que haya una evaluación, una autoevaluación que se documente del directorio, que haya una autoevaluación de los comités que también quede documentada, que se revise periódicamente el estatuto del directorio y el estatuto de los comités, y que periódicamente también, o sea, cada año, cada 2 años, se considere una evaluación externa de gobierno corporativo o que auditoría interna haga una evaluación de gobierno corporativo. Este ejercicio es un ejercicio sano muy recomendable. Y nos vamos aquí con otra pregunta. Dice que según su experiencia, ¿qué es más práctico y eficiente? ¿Implementar la ISO 31000 o COSO RM en una empresa familiar? Mm, la verdad que, bueno, yo soy muy fan de COSO, pero me gusta también la ISO. Y en mi experiencia, incluso personal, digamos, cuando he estado al frente de funciones de riesgos, yo he implementado ambos. Em, es decir, he buscado implementar un marco que sea holístico, que considere ambos marcos referenciales. Eh, yo pensaría que em, para una empresa familiar, COSO es un marco bastante flexible que se ajusta. Entonces, puede implementarse COSO como una referencia. Sin embargo, si uno desea darle un poco más de rigurosidad, digamos, con algo más como reglas establecidas, como estos guidelines que proporciona ISO, puede o hacer una combinación o ir por ISO, pero yo creo que COSO es un documento bastante amigable y familiar para ser implementado. COSO gestión de riesgos y tiene algunas otras herramientas adicionales que trae COSO, entonces es un buen marco. Sin embargo, también mencionar que es bien compatible con la ISO. Por eso es que yo, cuando he tenido la posibilidad de estar al frente de funciones de riesgos, he usado un marco, así como un mix, un marco holístico entre ambos marcos. Gracias, don Jorge. Aquí también nos preguntan el rol del comité de auditoría en el gobierno corporativo y los software que existen para medir las efectividades del gobierno corporativo. Buena consulta. Bueno, en cuanto a la primera parte, la existencia y el rol de un comité de auditoría, de la función de auditoría interna que reporta al comité de auditoría y el comité de auditoría en sí, que a veces se llama comité de auditoría de riesgos o comité de aseguramiento también, está establecido ya como parte de las mejores prácticas, que es un rol fundamental dentro de una buena estructura de gobierno corporativo. Pero este comité de auditoría debe desplegar un rol activo y proactivo en materia de velar por el aseguramiento dentro de la organización, coordinar las actividades de auditoría externa, coordinar y supervisar las actividades de auditoría interna, dar a auditoría interna los recursos necesarios y ejercer una adecuada supervisión sobre ese trabajo e incluso impulsar el aseguramiento combinado para que haya una buena colaboración y coordinación entre las funciones de aseguramiento de segunda línea y primera línea. En cuanto a los software para gestión de directorios, bueno, hay algunas herramientas que son de mucha utilidad en el mercado. No, bueno, no quisiera como comprometerme con mencionar alguna marca para que no, 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 Bien. no generar alguna dificultad, pero hay software que ayudan a gestionar software de board management, como se le llama. Uno puede buscarlos como board management software. Y estos board management ayudan a gestionar todo lo que es la gestión del directorio, a dejar reflejada las actas, las revisiones de las actas, la agenda de las reuniones, los temas que se tratan y además le permiten a cada miembro de directorio poder tener también su propio espacio de documentos, dejan rastro de las sesiones, dejan rastro de las revisiones y de las decisiones tomadas, permiten hacer seguimiento. La verdad que yo participo también, he participado en algunos directorios, recomiendo mucho esto de usar una herramienta de software, porque a veces hay software para el área de riesgos, software para el área de compliance, software para el área de auditoría,
pero el directorio a veces se lleva o se sigue llevando, o la gestión del directorio a veces se sigue llevando de manera manual. Estos software, que son de board management, como le llaman, son de mucha ayuda. Hay un par de sistemas bastante buenos que son bastante conocidos en el mercado. eh, y me ayudan porque tengo en un solo lugar, tengo un repositorio de documentos, tengo el rastro de las acciones del directorio, se puede gestionar las sesiones, las revisiones de los documentos quedan ahí, entonces son de mucha ayuda. Bueno, ya finalmente una última pregunta. Nos consulta ¿cuál es el papel fundamental del gobierno corporativo en la gestión de riesgo? Sí, buena consulta, porque yo empezaba la charla con esta trilogía, ¿no? De objetivos, riesgos y controles. Y las organizaciones están principalmente para lograr objetivos, ¿no? Porque a veces un sesgo podría ser mirar desde los riesgos para adelante, como riesgos, controles, pero en realidad las organizaciones están, no existen para gestionar riesgos, sino que existen para lograr objetivos. Pero en ese camino deben también cuidar de asegurar el logro de los objetivos con una buena gestión de riesgos y unos buenos controles. Entonces, el gobierno corporativo es al final del día el gran paraguas que apunta a lograr los objetivos y que también en ese mismo sentido debe velar por una gestión de riesgos que me ayude a ir protegiendo el logro que voy teniendo. Es decir, la gestión de riesgos es parte de un buen gobierno corporativo. Entonces se complementan porque la gestión de riesgos cuida el logro de los objetivos, que es a lo que principalmente apunta el gobierno corporativo. Entonces el gobierno corporativo el que debe respaldar e instalar una buena gestión de riesgos y junto con ello un buen control interno en la organización. Entonces, el respaldo que da el gobierno corporativo es clave para establecer una función de riesgos sólida y robusta en la organización. Bueno, muchísimas gracias, don Jorge, por esta participación y muchas gracias por compartir este conocimiento con los asociados del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá en este webinar que presentamos en la mañana de hoy de gobierno corporativo, gestión de riesgos y el enfoque clave para crear y proteger valor. Hemos superado las expectativas, hay muchos buenos comentarios. Muchísimas gracias a todos los participantes y a usted por aceptar esta invitación. Recuerden que tenemos el Congreso de Gobierno Corporativo 25 y 26 de septiembre y el pronto pago culmina este 30 de junio. Así que le hacemos ese recorderi. Don Jorge, si quiere algunas palabras finales. Bueno, agradecerles los comentarios positivos que voy leyendo aquí en el chat, así que gracias, me alegro que la conferencia haya sido de utilidad e interés. Estos dos conceptos cada vez van cobrando más fuerza, visibilizar los conceptos de crear, proteger valor e incluso ahora se habla de crear, proteger y sustentar valor. Así que feliz de haber podido hacer algún aporte en ese sentido y gracias por sus generosos y positivos comentarios que voy leyendo en el chat. Que tengan Excelente. una linda Muchísimas mañana. gracias. Saludos a todos. Saludos a todos, un abrazo.